Buenas tardes. Quiero que vaya abriendo su Biblia en Isaías 40, 31, por favor. El tema de hoy de nuestra serie que hemos iniciado se titula Como las águilas. Y vamos a leer Isaías 40, versículo 31. Dice así: pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense, hermanos, que en la naturaleza, en cuanto a las aves, en cuanto a las águilas, Dios creó casi 50 especies diferentes de águilas. El águila es una ave que ha sido utilizada por muchos pueblos como símbolo nacional o símbolo inclusive de todo un imperio. ¿Por qué? Porque el águila tiene ciertas características que se han tomado como símbolo de poderío, de autoridad, de belleza, etcétera. Por ejemplo, vemos el águila plasmada en el Imperio Romano, en los estandartes, en las monedas, en todo el correr de los siglos. Muchas culturas tienen al águila como su emblema. México no es la excepción. Ustedes saben que los aztecas fundaron Tenochtitlan, una señal ahí que vieron un águila que estaba devorando una serpiente, y nuestra bandera nacional tiene ese escudo, ¿sí? En el centro tiene un águila. Entonces el águila es un animal que simboliza muchas cosas y la Biblia hace metáforas de este animal. Fíjese usted que al águila se le considera una de las aves más veloces que hay entre todas las aves de la creación. Un águila puede alcanzar la velocidad en picada de hasta 250 kilómetros por hora. Eso es velocidad, ¿no? Pero solamente es superada por el halcón peregrino. Esta avecita más pequeña, pero también de esa es una variedad ahí. Esta puede alcanzar la velocidad en picada de 360 kilómetros por hora. Qué Ferrari ni qué nada, ¿verdad? No, eso realmente es potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros algunas lecciones que podemos extraer de la Biblia acerca del águila. Fíjese usted que el águila es un animal que en la Biblia hace referencia a Dios, pero también al creyente. Y vamos a ver en primer lugar la simbología del águila con el Señor mismo. En primer lugar vamos a ver que en la Biblia, pues Dios mismo es el que usa esta figura del águila para referirse a sí mismo como el protector de su pueblo Israel, como el que lo cuida, como el que le provee, como el que lo protege, lo instruye, lo capacita. Dice ahí en Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, es una comparación con Dios. Dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma. Está hablando de cómo el águila lo hace. Así Dios hizo con Israel y con todos nosotros. Los toma entre sus alas, los lleva sobre sus plumas. Y en este entrenamiento que el águila en lo natural hace, es que en el vuelo de pronto los deja caer para que el polluelo empiece a entrenarse a volar. Y como el padre o la madre águila saben que todavía no sabe volar, pues no lo dejan caer al vacío ni que se estrelle, y en el mismo vuelo lo recogen y lo entrenan, lo instruyen, lo vuelven a soltar otra vez y hasta que aprende a volar. Y así es el Señor, así fue con Israel, así es con nosotros. Dios nos instruye, nos lleva en sus alas. Dice aquí que Él hizo con Israel, que los hizo subir sobre las alturas, refiriéndose al águila, ¿sí? Y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña, refiriéndose a la provisión como pueblo de Dios y como Él, como el Señor. En segundo lugar, vemos la grandeza del águila, que
que simboliza a la vez la grandeza de Dios. Fíjese usted que las águilas pueden medir de la punta de su ala izquierda a la derecha hasta 3 metros. O sea, eso es algo realmente grande. Y de la punta de su pico a las plumas de su cola llega a medir hasta 2 metros. O sea, es un pajarote, como dirían, ¿no? Mi abuelita, un pajarote. Y las alas del águila son mencionadas en el Salmo 91, versículo 4, que precisamente esa grandeza de las alas de Dios, metafóricamente las habla en el Salmo 91, 4, donde dice: con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí se refiere al águila, ¿sí? De esas inmensas alas que tienen la capacidad de proteger a sus polluelos. Habla pues de la grandeza de Dios, que Él puede proteger a cada uno de nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego hace la metáfora: con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. En tercer lugar vemos la fuerza del águila. La fuerza del águila es un símbolo del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Las águilas tienen la capacidad y la fuerza en sí mismas de levantar en peso el equivalente a entre 4 a 5 veces su mismo peso. Eso significa que son fuertes. Hablan de fuerza extrema. Para levantar 5 veces su peso, ningún ser humano así normal puede levantar 5 veces su peso. Si tú pesas 150, imagínate levantar, no sé, 600 kilos, pues está en chino, la verdad. Y la Biblia dice en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la Biblia que Dios es el Todopoderoso. Eso significa que Él puede sostenernos con su fuerza a cada uno de nosotros. Pero ese cada uno de nosotros también incluye a todos los seres humanos. Incluye el funcionamiento del mismo universo. Eso es maravilloso. Dice la Biblia que el Señor es grande y de mucho poder. Entonces, a lo que pesamos nosotros, por decirlo de esta manera para alegorizar, todavía hay que añadirle todo lo que nos cargamos, el peso extra de las frustraciones, las amarguras, las preocupaciones, los afanes, que estamos cargados, trabajados y que traemos mucho peso encima. Aún así el Señor tiene la fuerza para sostener y levantar a cada uno de nosotros. Eso se llama poder de Dios. En Isaías 40, versículo 28, que es donde tomamos el texto primero, al inicio, búsquenlo, Isaías 40, 28, dice así: no has sabido, como que de pronto se nos olvida, no has sabido, por si alguno lo ignora, ahora ya lo vas a ver. No has sabido ¿qué? No has oído ¿qué? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece. O sea, Dios no es como nosotros, que desfallecemos y decimos, ya no podemos con estos problemas. Y desfallecemos totalmente y caemos en el desánimo y algunos en la depresión. No, Dios no. Él no desfallece, dice, ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántas veces estamos cansados de luchar y de luchar? No sé si les pasa eso. Y de repetirse las mismas circunstancias de la vida y nos cansamos. Pero Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento, su conocimiento, no hay quien lo alcance. Bueno, ese todopoderoso, con esa fuerza inmedible, dice el versículo 29, que Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. ¿Cómo estás tú ahora? Probablemente algunos se sienten bien, ¿verdad? Bien activos, optimistas, pero otros quizás pueden sentirse cansados de las luchas de la vida.
cansados de luchar en oración, a veces por el hijo que anda en las drogas, o el esposo que nomás no le cambia la cara de cocodrilo, y sigue bien mala onda con la mujer, y la mujer ora y ora y ora, y tiene 5 años orando, 6, 7 años orando por él, y el otro se vuelve más cocodrilo, y se cansa la mujer, el hombre, al ver al hijo o a la esposa, qué sé yo. Pero ahí es donde dice que como el Señor no se cansa, ¿Él qué? Da esfuerzo al cansado. Vamos a ver más adelante cuál es el secreto para que Él nos dé la fuerza. Pero sigamos avanzando. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te has sentido alguna vez que dices, no, ya, hasta aquí llegué? ¿Qué dice? Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Como dicen Hebreos que los héroes de la fe fueron despojados, apedreados, pero sacaron fuerza de debilidad, dice. ¿Qué significa eso? Que llegó un momento en que se sentían totalmente sin recursos propios y confiaron plenamente en Dios, y Dios les dio la fuerza, les multiplicó la fuerza, como la de Gedeón, como la del mismo Sansón, como la de David cuando se enfrentó a Goliat. Todo tiene que ver con la fe. Sigue diciendo en el versículo 30, los muchachos, dice, generalmente los muchachos pues tienen fuerza de voluntad, fuerza física, y andan ahí inquietos, pero dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y aquí, ojo, sígame con atención, versículo 31, ahí está el secreto para volar como el águila. Dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Pongo mucha atención en la frase, pero, o sea, se refiere a los que se cansan, desfallecen, no tienen fuerzas, y lo dice, pero los que esperan, y luego mire cómo dice, a Jehová. ¿Qué significa a Jehová? A que Dios obre, a que Dios supla. Los que esperan a que Dios actúe. El problema es de nosotros que no sabemos esperar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Y cuando oramos y pedimos algo a Dios, queremos que Dios nos lo conteste al otro día. O a veces le decimos, te doy 3 días para que me conteste, Señor. Y hasta le ponemos condiciones y dice Dios, no. Las condiciones aquí las pongo yo. Y el problema pues está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que desarrollar fe y paciencia como los antiguos, que a través de la fe y la paciencia heredaron ¿qué? Las promesas de Dios. Entonces, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso fue lo que hizo Sara. Cuando aún siendo estéril, no consideró ser anciana, y por la fe concibió. Pero Dios se tardó 25 años en que ella quedara embarazada y en cumplir su promesa. Pero llegó la promesa. Pero en tanto que llegó la promesa, dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí está el secreto. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego añade un rasgo del águila: levantarán alas como las águilas. ¿Qué significa levantarán alas como las águilas? Escúcheme bien. Todo lo que viene desde el versículo 29 al 30 habla de cansancio, de angustias, flaquear, caer, desfallecer, etc. Pero ¿por qué resalta que levantarán alas como las águilas? Porque el águila es una de las aves con una naturaleza muy diferente a las demás. Cuando se acerca la tormenta con vientos fuertísimos, generalmente todas las aves huyen, van y se esconden en los árboles, en los arbustos, detrás de las rocas, qué sé yo, porque dicen, no, me va a llevar el viento. Pero el águila es distinta en su naturaleza. El águila, cuando empieza a percibir, ellas saben por un instinto natural, animal, que se acerca la tormenta, ellas no flaquean, ellas miran hacia donde viene la tormenta, y en lugar de huir, ellos se lanzan a volar para enfrentar la tormenta. ¿Por qué?
Porque ¿sabía usted que la tormenta que trae vientos que arrasan son las que precisamente impulsan al águila con esas enormes alas y la levantan, la elevan, de tal manera que llega un momento en que ella está volando encima de la tormenta? Aquí hay una enseñanza muy interesante e importante. Nosotros como águilas, ¿cuántos son águilas? Como águilas no debemos de rehuir a las tormentas, es decir, a los problemas. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que va a hacer que el águila, tú, yo, como águilas, levantemos las alas como las águilas y estemos encima de las circunstancias. Todo aquel que dice que es águila y que huye a los problemas de la vida está en un proceso de formación. No sabe qué es. Si es águila, gallina, pollo, no sabe. Pero bueno, luego dice, correrán y no se cansarán. O sea, correrán y no se cansarán. Wow. Caminarán y no se fatigarán. Entonces ven cómo habla de que es Dios quien en su fuerza, simbolizada por el águila, nos da un poquito de las suyas y podemos enfrentar las situaciones de la vida. ¿Qué les pareció? ¿No es grande el Señor? Bien, en cuarto lugar vemos que el águila simboliza la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa? Mire, el águila posee en su naturaleza una vista agudísima. Es tan aguda su vista y tan clara que ella tiene la capacidad de mirar un conejo a 5 kilómetros de distancia, cosa que al ojo humano es imposible, 5 kilómetros. Entonces cuando el águila está ahí en las alturas, volando, parada en la peña y ve que su presa se está moviendo hasta 5 kilómetros, no se le pierde de vista. A donde se mueve el conejo, el águila está viendo a su presa. Es agudísima, pero también posee otra cualidad en sus ojos. Ella tiene 2 puntos focales en ambos ojos. ¿Qué significa? Que con uno de sus ojos puede estar mirando a la lejanía con una claridad y precisión impresionante, y con el otro ojo poder mirar en su entorno cualquier otro movimiento. O sea, esto es extraordinario en la vista del águila. Y de ahí que simboliza la omnipresencia de Dios, ¿sí? Dice la Biblia que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Es decir, Dios, como el águila, tiene una vista muy aguda y tan periférica y tan profunda, que conoce y ve cualquier movimiento que tú y yo hagamos. ¿Qué te pareció eso? Dice que si voy al extremo de la tierra, ahí está Él. Si voy para acá, ahí está Él, ahí me está viendo. ¿Sí? Pero no solo eso, no solo ve hacia dónde nos movemos y nunca nos pierde de vista, sino que también su vista, la vista del Señor, tiene la cualidad, como el águila y aún más, de ver lo que hay en tu corazón. Eso es algo que ningún ser humano tenemos. Yo no puedo saber qué hay en el corazón de Marcial o de la hermana Petra no. O sea, se puede uno ir con la finta en apariencias, pero solo Dios tiene esa cualidad de ver qué hay dentro de tu corazón. Eso habla pues de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe porque todo lo ve. Y Él, dice la Biblia, que Él conoce, Él ve los que son suyos, conoce a los que se hacen pasar por suyos, conoce todo porque Él ve todo. Él sabe lo que hacemos en público y sabe lo que hacemos en privado porque Él nos ve. Ese es pues el simbolismo del águila en relación con Dios. Ahora vamos a ver la simbología del águila con nosotros los cristianos. ¿Cuántos aguiluchos hay aquí?
Bien, pues ahí hay que alborotar el nido, ¿verdad? Aquí ahorita. Bueno, en primer lugar, vamos a aprender cómo el águila, por qué el águila pone su nido en las alturas, en la montaña alta y sobre la roca. Job dijo así: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella, el águila, habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Fíjese usted, miles de años atrás, y Job diciendo una característica del águila. Significa que él era observador y miraba las águilas y tal vez se preguntaba: ¿y por qué las águilas construyen su nido tan alto y en la roca? Bueno, dicen los entendidos que el águila su cerebro es 10 veces más pequeño que el de nosotros. Sin embargo, con ese cerebro tan pequeño, el águila nos da una lección de profunda sabiduría que tiene que ver con la edificación de su casa y la seguridad que en esa edificación le da a sus hijos, los aguiluchos. Interesante, ¿no? El águila sabe que su nido debe estar construido sobre la roca. Y justamente es arriba donde los vientos pues soplan más fuerte. Sin embargo, allí lo construye. Bueno, si somos observadores y vamos a Mateo capítulo 7, eso es exactamente lo que Jesús habló de los aguiluchos que le habían de seguir. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mire, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo son 3 capítulos que pertenecen a un mismo discurso. Se conoce como el Sermón del Monte. Ok, ¿le puedo dejar una tarea? En la noche lea el capítulo 5, 6 y 7 para que le quede más claro todavía. Ahora no podemos leerlos todos, pero fíjese cómo dice en el capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Lo del capítulo 5, 6 y 7, donde habla que no resistas a tu enemigo, si te maldicen, bendícelos, perdona al que te ofendió, etcétera, 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 etcétera. Entonces dice el Señor: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Eso es muy importante. El Señor Jesús, al igual que Pablo, Pedro, los apóstoles, enseñaron que debía de haber un equilibrio, un balance entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, como lo que decía Toño hace un rato, que decía: ¿podemos apoyar a la gente que a veces no tiene ni para una comida al día? ¿Pueden hacerlo? Y después corrigió, dijo: bueno, más bien tenemos que incluirnos, ¿verdad? ¿Podemos todos hacerlo? Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos de ser congruentes con lo que decimos que creemos, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo. La Biblia dice que si ves que alguien tiene necesidad, un hermano mismo en la congregación, o alguien de lo elemental, y si tú tienes, Dios te ha bendecido, y cierras tu corazón, dice: ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Y como dijo Pablo, que es mejor, que como el dicho de Jesús, es mejor que dar que recibir. Entonces, nuestro decir que de lo que creemos tiene que ir muy de acuerdo con lo que hacemos. Ese es el concepto del cristianismo. Ok, entonces sigo leyendo. El que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se acuerdan la prudencia de la serpiente? Que vimos hace 15 días, que es lúcida. Sed pues prudentes como serpiente, en sus 5 sentidos atenta, sabia. Entonces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí la palabra edificar es clave, porque habla de construir, ¿sí? Pero también es importante qué es lo que construye. Dice aquí que edificó su casa, construyó su casa. Esta palabra casa, la palabra griega que se traduce por casa, también se puede traducir como familia.
Ahora, ¿qué es lo que hace el águila en su construcción de su nido allá en las alturas, en la peña? Construye sólido para que su familia, ¿cómo crezca? Sus polluelos crezcan sólidos. Escuchen bien, todos los padres, las madres, los hijos, los tíos, los abuelos, ¿cómo tenemos que construir la familia? Con la palabra de Dios y en Cristo, porque la roca siempre en la Biblia es símbolo ¿de quién? De Cristo. Entonces habla de este hombre prudente que oyó e hizo y edificó su casa sobre la roca. Pero la Biblia enseña dos aspectos de familia. Uno habla de la familia terrenal, ¿sí? O sea, donde tú vives con tu esposa, tus hijos. Tú tienes que construir buenas relaciones con tus hijos, con tu esposa, cordiales. Cuando hay diferencias y hay rispidez y hay pues las cosas que suelen suceder en cualquier hogar, Dios nos ha dejado palabra para arreglar. Una de ellas es perdonar y pedir perdón. ¿Me están siguiendo? Porque esto va a ayudar a la construcción de buenas relaciones con la familia. Un padre de familia cuando se equivoca tiene que reconocerlo y pedir perdón a su esposa y a sus hijos. Cuando los hijos que están ahí en ese nido creciendo y se equivocan, tienen que aprender a pedir perdón. Eso es construir sobre la roca. Y muchos otros principios más que nos ayudan a construir. Pero el otro sentido es la familia de Dios. La Biblia habla que ahora pertenecemos a la familia de Dios. O sea, este familión que ahora está enfrente de mis ojos, ¿sí? Y las relaciones como hermanos en Cristo también a veces se vuelven como las relaciones en la familia. Por eso la Biblia dice que tenemos que soportarnos con paciencia, orar unos por otros. Si alguno tiene queja contra su hermano, de la manera que Cristo lo perdonó, también debe perdonarlo. De esa manera nosotros estamos edificando nuestra congregación, nuestra familia, sólidamente, ¿entienden? En Cristo, como las águilas que construyen sólido, porque dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos. Todo esto simboliza ¿qué? Los problemas de la vida, de la vida cotidiana. Y todo esto dice, golpearon contra aquella casa, contra aquella familia, y no cayó. Estaba sólida, ¿por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, como las águilas. Pero luego hace un contraste en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, nada lúcido, todo irresponsable, despistado, que no agarra la onda, por más que se le dice, y que viene a la iglesia, sigue así todo, y no da una. Bueno, este dice que oye y no hace, edificó su casa sobre la arena. Y vino lo mismo que al que edificó sobre la roca, vino la lluvia, los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Cayó. Y fue grande su ruina. Algunos de ustedes vienen de hogares destrozados, en ruina. ¿Por qué? No tenían a Cristo, ¿cómo iban a construir? Lo lamentable es cuando tú ya dices que eres águila y no construyes sobre la roca. Eso es lo lamentable en el caso de algunos hermanos en Cristo o de algunas águilas en el nido de Dios. ¿Por qué? Porque oyen y no hacen, no lo viven, no construyen bien. Y al venir los problemas de la vida, su familia se desintegra. Se van los hijos, se pelean, que llega en muchas ocasiones al desastre que entiéndase divorcio. Esto no debería de ser en un hogar que dice que es cristiano. Cuando suceden cosas así es porque oyeron y no hicieron. Ahora, alguno tal vez que nos escucha en algún país del mundo en este preciso momento, o algunos que están aquí presentes dirán, bueno, pues sí, yo, pues entre lo que sabía que era, si era águila, gallina, pollo, urraca o zanate, no, pues yo hice y deshice, o guajolote, dice todo.
No, pues yo venía a la iglesia o iba a la iglesia, pero en realidad nunca edifiqué bien sobre la roca. Y vino todo esto y ahora como cristiano me divorcié. ¿Qué hago, pastor? Y se pone compleja la cosa. A pesar de eso, hay perdón en el Señor. Y a pesar de eso puede haber reconstrucción. Pero puede ser más tardado. Y puede ser como consecuencia del pecado, como el de David, que después de los pecados que cometió, Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado le siguieron toda su vida. Entonces he ahí la importancia de construir en el nido sobre la roca. Tu casa, la iglesia. Cuando iniciamos casa de oración, Dios puso en mi corazón esto muy fuerte. ¿Cómo vas a edificar mi iglesia? Bueno, Señor, con el material que es tu palabra, para que esté sólida. Y en casi 33 años ha aguantado por la gracia de Dios todo embate, todo ataque, toda calumnia, y sigue sólida, fuerte. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. Pero tuvo que ver mucho en los edificadores, ¿entiende? Hay iglesias que se van a la ruina, desaparecen totalmente. ¿Por qué? Porque no supieron enfrentar los vientos, los ataques, las divisiones entre ellos, los pleitos entre los hermanos, y se agarraron del chongo, se deschongaron y cada quien agarró su rumbo y se fueron, y hoy ya solamente es memoria. Eso es muy lamentable, no debería de ser así. En segundo lugar, las águilas, por su naturaleza, se alimentan única y exclusivamente de alimento fresco del día. ¿Sí? Las águilas no comen animales muertos. ¿Por qué? Porque las águilas no son carroñeras. Ellas se alimentan de alimento del día. Es decir, ellas cazan cada día su comida fresca. Y metafóricamente nos habla de que nuestro alimento debe ser la palabra de Dios. Cada día nosotros somos los que tenemos que ir a la fuente y comer de la palabra de Dios fresca, de los pastos verdes que nos alimentan, que nos nutren y que finalmente nos hacen crecer sanos espiritualmente. Y eso que vamos comiendo se va traduciendo en salud, lo que vamos comiendo en lo natural se va traduciendo en salud o en perjuicio para nuestro cuerpo. De manera que nuestra dieta natural, alimenticia, tiene que tener un equilibrio entre grasas, vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera, para que el cuerpo crezca sano. Todo esto lo entendemos. Espiritualmente es algo semejante. Si yo, por ejemplo, le entro hoy en la mediodía al pozole, y luego mañana en la mañana le entro al menudo, y luego en la tarde le entro al caldo de res, y luego en la noche me voy al pozole otra vez, y luego en la mañana unas enfrijoladas de este tamaño. No, oye, no, va a llegar un momento, mientras me siento bien, no, pues qué gusto, y uy, qué delicioso. Pero llega un momento en que la mala alimentación te cobra la factura, ¿no es cierto? Y es cuando el cuerpo se empieza a enfermar. El alto colesterol, los muchos carbohidratos, empiezan las enfermedades del corazón y un montón de cosas. Bueno, espiritualmente es semejante. Si yo, por ejemplo, como pastor les digo, esta es una iglesia de evangelismo, hermano, aquí creemos que el evangelismo es fundamental, y entonces yo siempre estoy predicando del evangelismo, porque esta es una iglesia de evangelismo. Sí, ¿y lo demás dónde queda? ¿Dónde queda el discipulado? ¿Dónde quedan 25,000 temas en la Biblia que están allí? Entonces les estoy dando una dieta muy limitada. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de una doctrina, 2 o 3. Si digo, esta es una iglesia de alabanza, nos encanta alabar a Dios, tanto, que hasta dejamos de predicar para seguir adorando al Señor. Desequilibrio espiritual se llama eso. Porque entonces, ¿dónde dejamos el alimento? No se les puede estar alimentando de una doctrina, 2 o 3. Pablo habló de que él enseñaba todo el consejo de Dios. Bien,
A los buitres, que son muy distintas a las águilas, a ellos sí les encanta comer animales muertos. A ellos les encanta el olor de lo podrido. Estas aves carroñeras solo buscan animales muertos. Y aquí es donde entra un conflicto, porque en la realidad algunos aguiluchos cristianos, como están en su desarrollo, o algunos cristianos ya con tiempo, en lugar de caracterizar al águila, se vuelven como buitres carroñeros. Empiezan a utilizar su aguda vista como águilas, pero en sentido negativo. Y empiezan a buscar los errores de los demás. Como tienen bien afinada la mira, les pasa a los que a Éfeso, que rechazaban los que eran falsos apóstoles, hacían esto, discernían esto, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, les dijo el Señor Jesús. Entonces, en lugar de manifestar y revelar las características de un águila, empiezan a caracterizar a un buitre. Y gente que se empieza a alimentar de lo muerto, entiéndase, de los errores de otros, los huelen. ¿Cómo le harán? Y lo más en las redes sociales, ¿verdad? Se agarran viendo y buscando y empiezan a ver, a escudriñar. No, tremendo. El buitre es un ave que puede estar volando por encima de un lugar hermosísimo, con bosques, un lago por acá, pequeños ríos, pastos verdes, o sea, todo un paisaje, y él estar volando encima de esa belleza natural. Pero el buitre jamás se va a fijar en lo bueno. A él no le importa lo bonito, lo bueno que tenga allá abajo el terreno. A él le importa si dentro de esa belleza hay un animal muerto. Y a ese, miren, yo lo comprobé porque yo vivo acá cerca, está así colindando con el bosque de la primavera. Saqué un pedazo de carne, lo puse así en medio del bosque, como a 100 metros donde yo pudiera ver, y lo puse en un lugar solo, así pues que no había hierba. Mira, en 5 minutos llegaron los opilotes. Y yo me aseguré de verlos que no estaban rondando cerca. Pero ¿qué olor tiene? O sea, ¿qué manera de oler lo malo, lo putrefacto? Porque ya era un pedazo de bofe y ahí medio feo. Que los gatitos ya no quisieron, pues dije, entonces llegaron esas aves tan feas. Fíjese que los buitres en su diseño son diferentes a las águilas. Los buitres tienen un pico diferente. Inclusive no tienen pelo aquí en la cabeza. Son como lampiños así. Y su pico está diseñado, póngame atención, está diseñado para que cuando encuentra un animal muerto, por ejemplo, un venado, a lo primero que se va el buitre es a las entrañas. Y le corta y empieza a penetrar, a meterse. Es impresionante eso. Tú ves un animal así y dices, ¡ay, qué terrible! El buitre simboliza a una persona que se ensaña de los errores y de las desgracias de otros. Simboliza como la crueldad. ¿Sí? Simboliza como lo asqueroso de nada más mirar los errores en los demás. Esto es algo terrible. Esos videitos que circulan en internet, que yo mencioné el otro día, de 10 minutos, donde alguien haciéndola de buitre y dándole de comer a los buitres, saca 5 minutos de esa predicación y 5 minutos de la otra predicación, y luego dice, Chuy Olivares contra Armando Alducin, o Armando Alducin contra John MacArthur, o John MacArthur contra Paul Washer. ¿Saben qué es eso? Puro alimento de buitres.
porque sacan del contexto. Es probable que uno diga errores evidentes, todos tenemos errores, pero también tiene que ver el que no todos creemos en las doctrinas secundarias, no todos creemos lo mismo. Entonces los otros los ven como errores casi heréticos o heréticos. Entonces lo que hacen es trabajar esos videos para alimentar de carroña a los buitres. La pregunta es esta: ¿usted es buitre o es águila? Si usted es águila, usted se alimentará de la palabra fresca de Dios. Si usted es buitre, se va a alimentar de los errores que publican el papá buitre, que alimenta todos sus polluelos con animales muertos, con los errores de los demás. Y no solo eso, sino que como el buitre penetra y dice, este dijo esto, voy a investigarlo, y se agarran investigando, preguntando, se meten a las entrañas del error y a veces del pecado de aquel cristiano, y lo hacen pedazos y lo publican en internet, en su Facebook, en sus páginas, y ahí se ve quién es buitre y quién es águila, porque los buitres con una avidez no pueden estar sin consultar el Face o las páginas en internet, y hasta cuando van en el camión lo prenden, encienden el teléfono y luego Facebook, y empiezan a buscar, empiezan a penetrar en el error de fulano, sultano y de mangano, y empiezan a alimentarse, y luego ya que se alimentaron de la carroña del hombre muerto, se lo comparten a todos sus amigos, que iguales de carroñeros se comen solo lo feo, lo pestilente. ¿Está entendiendo la analogía? Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos águilas o somos buitres? ¿Qué somos? La Biblia dice, es clara la Biblia cuando dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Públicalo en Facebook, ¿así dice? Hazlo público. No dice así. Dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos y arréglate con él. Pero ¿qué se hace el día de hoy? O sea, el águila lo trata personal el problema, porque es un águila, y así dice la Biblia, y su alimento es la palabra de Dios, y lo trata como dice la Biblia, uno a uno, ¿verdad? Oye, yo tengo algo, o tú dijiste algo, entonces, pero el buitre no. El buitre ese se brinca las trancas, hace un lado la palabra de Dios, los principios de Dios, y lo hace público, que todo el mundo se dé cuenta. Eso, mis queridos hermanos, ofende al Espíritu de Cristo. Vean todas las lecciones que nosotros podemos adquirir aquí de estos animalitos. Entonces, ¿qué eres? ¿Águila de la red o buitre del Facebook? Alguien me dijo, oye, entonces yo voy a cerrar mi Facebook. Haz lo que más te parezca. Si tú no lo puedes controlar, dominar, pues ciérralo. Pero miren, hermanos, el internet tiene su lado buitre y su lado águila. El lado águila, hermanos, es tan rico que tú puedes buscar enseñanzas de cómo ser humilde, manso, misericordioso, perdonador, de la generosidad, del dar, de la tolerancia, de la paciencia. Eso es lo que debes de alimentarte. De eso es lo que debemos de alimentarnos. Para mí el internet ha sido de mucha bendición, porque me ha abierto un tesoro de conocimiento de la palabra, de muchos que saben mucho. Hay gente erudita, hay gente preparada que inserta ahí sus enseñanzas de las Escrituras. Ahí sí, en cualquier momento yo estoy oyendo, estoy viendo, pero cosas que van a alimentar mi espíritu, porque soy águila. ¿De qué te vas a alimentar? Están muy serios.
¿O será que hay mucho buitre aquí o qué? ¿Y uno que otro que nos escucha allí? No lo sé. Unos no saben qué son. Como decía Tony, unos piensan que son guajolotes, otros dicen, no, yo parezco aguilucho. Otros, no, yo soy gallina. Le sucede lo que aquella historia de aquel hombre que le gustaba escalar. Y iba escalando una montaña y se dio cuenta que en la punta, allá en la roca, en lo más alto, había un nido de águila. Y dijo, no, voy a escalar por ahí, voy a llegar al nido de águila. Y se esforzó y llegó. Y se paró encima así y la montaña, así la vista impresionante. Y había un nido de águila. No estaban los aguiluchos allí, o los padres águila. Estaba un huevo. Y lo agarró y lo puso en su mochila y se fue. Este hombre tenía una granja. Tenía gallinas. Entonces estas estaban empollando sus huevitos y sacó el huevo que llegó bien y lo puso ahí entre los demás huevos. Y las gallinas lo miraron raro, pero lo empollaron ahí entre todo el mundo. Ahí uno, después otro. Total, empezaron a romper los cascarones y empezaron a salir los pollitos amarillitos y con sus piquitos y todo, con las alitas. Y de pronto empieza a romper el cascarón del aguilucho. Y sale un aguilucho así todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que miró a su alrededor eran puros pollos. Y él dijo, soy un pollo. Entonces el granjero llegaba y les tiraba cosas al suelo. Aventaba así, caía al suelo. Y los pollos, así son, ellos van y lo que hay en el piso se comen. Entonces el aguilucho tenía hambre y quería comer, pero su pico le costaba mucho trabajo. Pero él seguía pensando que era un pollo. Y empezaron a crecer. Y los pollos de pronto, cuando empezó a tomar forma de aguilucho, ya más en forma, los pollos que también iban creciendo se asustaban, porque el águila es depredador de los pollos. Ellas la veían al águila, pero el águila pensaba que era uno de ellos. Y empezó a crecer. Un día, de pronto bate las alas y se da cuenta que despega de la tierra. ¿Y cuántos saben que las gallinas tienen alas pero no vuelan? ¿Han visto algo? Mira, hay una gallina. ¿Verdad que no? ¿O cuántos han visto una gallina como escudo nacional en una bandera? No, pues es hasta símbolo de no seas gallina, así como de cobardía, ¿no es cierto? Entonces aquel aguilucho, pues, no, pero yo soy un pollo, pero de pronto extendía las alas, ¡ah, caray! Y alcanzaba a ver, porque los pollos, no me le hacen así, tienen una alita chiquita, pero él con la vista que ya se le estaba desarrollando, miraba lejos y miraba la punta así, decía, ¡ah, caray! Algo extraño anda aquí, algo extraño está sucediendo. Un día tira el aletazo y empieza a volar, dice, y siente un jalón. Y era el que había agarrado el huevo. No, vente para acá. Y le corta las alas. Y lo echa otra vez y le tira comida al piso. Ya está otra vez, no, soy un pollo. Pero siguió creciendo. Su vista empezó a agudizarse. De pronto un día levanta sus ojos a las alturas y con esa vista de águila ve allá 10 kilómetros arriba una cosa chiquita que está volando y la empieza a ver, y aquella ave que miraba a lo lejos empezaba a descender y de pronto se da cuenta que era un ave que se parecía a él y su corazón empezó a latir así, ta. ¿Qué me pasa? Y algo le decía en su mente, en su cerebro, 10 veces más pequeño que el del hombre, chiquitito, pero en su naturaleza decía, algo le decía que él era como aquella ave que surcaba los cielos. Pero luego miraba a su alrededor y dice, no, soy un pollo. Así están muchos, no saben qué son, pero siguen creciendo. Y un día pensó y dijo, ya sé lo que voy a hacer, no voy a extender mis alas y un día volaré.
Y todos los días iba allá al corral y levantaba sus ojos a las alturas, porque esa es su naturaleza. Y miraba las águilas y su corazón, un día, extiende las alas y empieza a batirlas y despega y empieza a volar, llega un viento y lo remonta todavía más arriba y empieza a mirar todo aquello. Esa águila al fin se dio cuenta que era un águila. Dejó de comer del suelo. ¿Está entendiendo la analogía? Dejó de comer la comida de las gallinas y empezó a alimentarse de comida fresca. Eso es exactamente como describe Colosenses 3:1, búsquelo. La vida de un águila. Colosenses 3:1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba. ¿Qué es el aguilucho? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, porque tú eres un águila, y no en las de la tierra. Porque, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en las alturas, Versículo 8. Por eso dejad ahora también vosotros todas estas cosas. Ira, eso es de los buitres, ¿entiende? Enojo, eso es de los buitres. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, aquí un paréntesis. ¿Un cristiano se equivoca y puede de pronto manifestar una obra del hombre muerto? Ahí es donde se van los buitres. A los errores de cualquier cristiano. Pero acuérdense aquel mensaje que yo les di hace 15 días, donde les hablaba que si juzgáramos al rey David y a Juan y a Pedro como los juzgamos ahora, los juzgaríamos si ellos vivieran en este tiempo. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo? De que David adulteró y mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró. ¿Cómo lo catalogaríamos el día de hoy? Como un hereje, hijo del diablo, Satanás, apóstata, así lo catalogaríamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo cataloga de esa manera? Porque tenemos la película terminada y lo podemos ver. Por eso escúchenme bien, hermanos. Cuando algún hermano se equivoca, tropieza, peca, no nos adelantemos al juicio, hermanos. ¿Entienden? No yo cada vez estoy llegando a la conclusión, le estaba comentando a mi esposa, conforme entras también en las alturas con Dios, te vas dando cuenta de muchas cosas y vas aprendiendo. Y yo le decía a mi esposa, fíjate, yo creo que tenemos que llegar al punto en el cual no nos precipitemos de decir que porque fulano de tal cometió este pecado, atrevernos a decir que ni nacido de nuevo es. Ahora ya lo estoy considerando más seriamente. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me ha abierto entendimiento para darme cuenta que no tengo la película terminada. ¿Amén? No la tenemos. Entonces, ¿cómo precipitar? Ahora soy más cauto en eso, porque soy águila. No quiero ser buitre. ¿Entienden? Y ahora digo, no, bueno, mejor oro por él. Porque la Biblia dice, o por ella, la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considéranote a ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Entonces, fíjate, la actitud del fariseo, del buitre es esta. Nomás está buscando los errores, los va a encontrar porque nadie es perfecto, pero se va a ensañar y te va a tachar de todo. Y eso, queridos hermanos, no es un principio en la Biblia. Por eso miren lo que dice,
Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ahora, entrañable habla de las entrañas. Esas entrañas que se come el buitre de un animal muerto. No, con nosotros es de lo profundo de nuestras entrañas ser misericordiosos con el que se equivoca. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, está hablando entre hermanos en Cristo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y aquí está el alimento del águila. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, como lo que estoy tratando de hacer ahora. Meter más cosas dentro del mismo paquete, sin aislarlas, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya habla de una vida totalmente distinta, la vida del águila. ¿Cuántos desean ser como las águilas? Ahí está. Pero el águila también tiene peligros, hermanos. A veces el águila, en su fuerza que tiene y majestuosidad, y todos la miran con respeto, llega a confiarse demasiado en sí misma, y en ocasiones esa confianza en la naturaleza los ha llevado a que sean heridas o hasta han llegado a morir cuando atrapan alguna presa que es demasiado grande y muy pesada para la fuerza que tienen. Acuérdense que el Todopoderoso es Él. Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros necesitamos la fuerza de Él, pero aún así no significa que somos todopoderosos, porque tenemos parte de la fuerza de Él. Eso lo entienden ustedes, ¿no? ¿En qué consiste esto? Mire, el National Geographic hizo un documental bien interesante donde se ve como un águila enorme va en busca de su alimento. Entonces ella está volando por encima de un lago en los Estados Unidos donde se dan salmones y peces muy muy grandes, y se mira en el video como el águila de una altura considerable, con esa vista que tiene, ve un pez que está como a 2 metros de profundidad y se lanza a 200 kilómetros por hora en picadas. Pero cuando va llegando, el águila hace un movimiento y extiende sus garras y entra en el agua con una fuerza, imagínense, como torpedo. En el video no se alcanza a ver lo tremendo, pero en la realidad es impresionante. Entonces se ve que el águila llega y aún se sumerge y atrapa el pez. Y cuando sale a flote, empieza a batir sus alas y empieza a querer levantar el vuelo, pero no puede. A mí se me hizo recordar cuando he subido en esos aviones. ¿Cuáles son los más grandes, Tony? ¿747? 757. Son unas cosas, unos aviones casi de una cuadra. Y tú dices, ¿cómo va a despegar esto? Y cuando empiezan a agarrar pista, se siente interminable, porque se siente. Entonces cuando ya se siente que se va elevando y tú ves las luces de afuera y dices, que se suba. No, es que te pone nervioso. Es pesadísimo esos aviones, pero van tomando fuerza. Bueno, en ese video el águila, por más que quiso levantar el vuelo, no pudo. Y el peso de ese gran pez lo hizo caer. ¿Pero por qué cayó? Sucede que el águila, cuando se dio cuenta que no podía sostener, trató de soltar ese gran pez, pero sus garras filosas y de este tamaño, así, estaban tan profundamente adheridas al pez que por más que lo quiso soltar, no pudo. El peso del pez hizo que el águila cayera en el agua y se ahogara el águila.
Eso, hermanos, es una enseñanza de la naturaleza impresionante. Porque muchas veces nos aferramos de cosas que nos pueden hacer caer, ¿sí? Decimos así con las garras de águila y las atrapamos y en nuestras fuerzas las llevamos, pero de pronto el peso de la amargura, el peso de la intolerancia, de la falta de perdón, el peso de la avaricia, de pronto nos damos cuenta que al querer volar como águila no podemos llegar a las alturas. Queremos soltarlo, pero no podemos, porque estamos tan agarrados que finalmente caemos en las aguas oscuras de la amargura, de la falta de perdón y de un montón de cosas. Otros están tan agarrados de las cosas de este mundo que cuando quieren soltarlas caen por el peso y se ahogan en las aguas de la insatisfacción, porque aman tanto las cosas del mundo. Su vista está como la de los pollos en la tierra, nada más mirando lo de la tierra, y se agarran tanto que un día Dios despierta el espíritu de águila que tiene el cristiano y quieren soltar esas cosas, pero están tan agarrados que los arrastran y mueren. Otros han agarrado fuertemente algún pecado de tipo sexual. Algunos han agarrado tan profundamente el adulterio, la fornicación. Hay un montón de cristianos que han agarrado con esas garras filosas y poderosas la pornografía, se han pervertido, vienen a las iglesias, van a las iglesias, quieren soltar aquello, pero está tan pesado, están tan agarrados que termina por derribarlos en la desesperación. Se ahogan en las aguas de la desesperación, sabiendo que esa no es la vida que Dios quería para ellos, pero terminan destruidos. Así es que, hermanos, no confiemos en nosotros mismos. Amén. No confiemos en nosotros mismos. La Biblia dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y cuando veamos que alguien cae, no terminar la película allí. Orar para que la misericordia del Señor y la gracia y la oración hagan su obra en la vida de los otros. Despiértate orando por alguien. Vas a ver cómo cambia tu perspectiva. Acuéstate orando por alguien. Y a medianoche cuando te volteas, cuando despiertas un poco para voltearte, acuérdate de alguien y ora por él. Tú vas a ver cómo eso va a dar un vuelco en tu espíritu. Tú te vas a levantar a la mañana siguiente como un águila. ¿Entiendes? No vas a poder comer carroña, no vas a poder comer de los chismes del internet y de lo que huele mal en las vidas de muchos de nosotros o de todos los cristianos, porque somos águilas, hermanos. Amén. Y finalmente, la longevidad del águila, es decir, su nivel de vida. En el Salmo 103 hay un versículo bien interesante que dice que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, dice. ¿Cómo qué? Como el águila. ¡Wow! ¿Qué aseveración o qué declaración tan interesante? En la Biblia de las Américas, el versículo 5 del Salmo 103 se lee así: Él es el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como se renueva el águila. Qué bonito, ¿no? Tu juventud. Fíjate que la vida del águila, o el águila, depende de sus alas. Tiene que tener alas bien en óptimas condiciones. Su pico tiene que estar filoso. Sus garras, sus patas, sus uñas tienen que estar filosas y flexibles para atrapar la presa. Bueno, el águila llega a vivir hasta 70 años. Eso sí es longevidad en un ave. 70 años, imagínate. Bueno, dicen los que saben, los estudiosos de estos animales, que aproximadamente a los 40 años de edad, entre 30 y 40 años de edad, las águilas, las garras de las águilas empiezan a endurecer, a encallecer, y les empieza a costar trabajo
atrapar su presa, porque los callos ya no les dejan cerrar la garra y muchos se les van, porque ya no tienen la flexibilidad, se empiezan a endurecer, las uñas dejan de perder su filo y su penetración, las plumas les empiezan a envejecer, se vuelven anquilosadas, empiezan a engrosarse las plumas y se vuelven por lo tanto muy pesadas, de manera que para iniciar el vuelo tiene que desarrollar una fuerza extra porque ya le pesan las alas. Su pico empieza a ser cubierto por una caparazón, como una costra, pues. Y empieza a perder pues el filo, ya le es difícil comer. En esas condiciones el águila batalla mucho para subsistir. Pero en su naturaleza, el águila, fíjate esto, Dios lo puso en el águila y Dios de ahí lo rescató, y el salmista conocía esa característica del águila y dijo que el Señor le mostraba, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí entramos en materia, porque el águila tiene dos opciones: una, dejarse morir, decir, no, pues ya no pude, no me dan trabajo, mis hijos se fueron, pongo un negocio y no me funciona, y se dejan morir. Pero en su naturaleza, el águila tiene otra segunda alternativa, que es someterse a un doloroso proceso de renovación, que va a durar varias semanas. Por naturaleza, el águila escoge la segunda opción, la segunda alternativa. Ella escoge y decide entrar en el proceso de renovación. Y empieza a batir las alas que ya no la levanta ni un metro, pero empieza con una fuerza extraordinaria y logra despegar y se empieza a remontar a las alturas y empieza a buscar anhelando un viento que la eleve. Finalmente llega, ¿a dónde creen? Al nido, a la roca, y busca allí un lugar apropiado y se prepara el águila para su proceso de rejuvenecimiento. Y empieza golpeándose el pico con la roca. Y empieza ¡ta! ¡ta! Y usted lo puede buscar en internet, es impresionante. Y empieza ¡ta! Y empieza a sangrar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la metáfora aquí con el cristiano? Aquí con el cristiano es que hay cristianos que nos empezamos a envejecer y nos empezamos a dejar de volar alto, empezamos a encallecernos, ¿sí? Las alas ya parecen de gallina, ya no volamos, empezamos a comer lo de la tierra, la carroña, ¿entiende? Y el pico, que dice un montón de cosas, ¿quién es la roca? Cristo. Tenemos que golpear ese pico. Usted entiende a qué me refiero, ¿no? Su pico, pues. Tiene que empezar a golpearlo contra la roca, que es Cristo y su palabra. Porque si no, Cristo te va a dar en el pico. Porque sí o sí el águila tiene que renovarse. Cuando tú ya no sabes otra cosa más que hablar por el pico, pura queja, pura crítica, pura amargura, debo decirte que has envejecido. Estás a punto de morir. Impresionante, ¿no? Empieza a golpear y empieza a sangrar y el dolor la envuelve al águila. Pero de pronto cae aquello. Después de un trato allí doloroso, y cae aquel capuchón y aparece uno, pues tierno relativamente y no muy desarrollado. Y el águila con paciencia espera unas semanas para que su pico madure y crezca un poco más, se desarrolle y tenga el filo.
y lo asegura, y de alguna manera también hace su trabajo ahí con la roca para de alguna manera darle un filo, pero impresionante. Una vez que está convencida de que su pico está en óptimas condiciones, empieza a arrancarse las plumas viejas, la de la amargura. Ya la voy a dejar, ya. Y luego se da cuenta que está bien dura. Es cuando ella con su pico filoso le puede entrar aún a su carne y la arranca y le duele su ala y empieza a quitar una pluma de la avaricia, de la falta de perdón, todo aquello que lo envejeció, todo aquello que dejaste de practicar en tu vida cristiana y envejeciste y hoy te pareces más a un buitre que a un águila, pero empiezas a rejuvenecerte y empiezas a arrancar todo, y cuando termina de hacerlo se da cuenta que debajo empiezan a crecer plumitas y se toma otro tiempo esperando que las plumas crezcan, pero le falta algo. De pronto mira sus garras, levanta una de sus patas y se inclina y con su pico filoso empieza a cortar los callos. Eso sí duele. Aquello que no le permite cerrar y que no tiene flexibilidad, empieza a rejuvenecerse entonces el águila. Y empieza a cortar y empieza a sangrar. Y algunas de sus uñas ya perdieron el filo, están quebradizas, están viejas, envejecieron. Y con su pico, cual bisturí, hace un corte. Esto es tremendo, hace un corte, lo agarra la uña y la arranca de raíz, hermanos. Eso duele. Eso duele. Pero al cabo de un tiempo empiezan a salir uñas nuevas. La planta de su garra ya está flexible. Llega un momento en que el águila se da cuenta que ya está lista. Se para en la roca, da unos aletazos y empieza su vuelo para vivir otros 30 años. Aquí la pregunta es, o te mueres o te rejuveneces. Y eso ya es algo que cada quien hace. Amén. A todos nos llega. Yo tengo casi 40 años en los caminos del Señor. Pues así como que algunas plumas viejas hay que empezarlas a cortar. ¿Sí? Y empiezas a madurar, empiezas a crecer. Si estás alimentándote del alimento del águila, te empiezas a dar cuenta que el beneficio de perdonar, el privilegio de interceder por otros, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, tú ya no los miras con rencor, sino los ves con paciencia y dices, no, esta águila está vieja, Señor, llévala al proceso de rejuvenecimiento. Y tú empiezas a orar, a interceder y entras en las alturas con Dios. Pero eso ya es algo totalmente personal. ¿Cuál es tu condición? Yo sé la mía. Pero si tu condición es de amargura, resentimiento,